Estrada, soy médico internista y soy gerente médico de Grunenthal Peruana también. Y en esta oportunidad tengo el honor Recording de in darles progress. la bienvenida a este espacio, a este simposio que hemos generado junto con la Sociedad Peruana de Medicina Interna para hablar de dos temas muy importantes. Ya todos conocemos al dolor crónico como un motivo de consulta frecuente en nuestros consultorios, en nuestras emergencias y hospitalizaciones. Y hoy vamos a hablar de dos patologías, como es el dolor lumbar crónico y el dolor neuropático localizado. Una patología infradiagnosticada y muchas veces también maltratada. Sí. Para este efecto nos acompañan esta noche la doctora Claudia Becerra. Ella es médico internista, es subjefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital Central de la Fuerza Aérea del Perú, y la doctora Luz Sotelo, médico anestesióloga, coordinadora de la Unidad de Dolor del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins y también coordinadora del área de intervencionismo del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Sin más preámbulo, le voy a dar el pase a la doctora Claudia Becerra para poder empezar el simposio. Las preguntas las vamos a poder contestar hacia el final de ambas presentaciones. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Estoy muy contenta de estar con ustedes el día de hoy en este tema que es tan interesante como es la lumbalgia crónica. El tema entonces es el uso del tapentadol en la lumbalgia crónica más allá de la disminución del dolor. Primero tengo que hacer mi declaración de conflictos de intereses. Como mencionaron, soy la doctora Claudia Becerra, trabajo en el Hospital Central de la FAP. Debo declarar que soy speaker de Grunenthal y por las conferencias que brindo percibo honorarios y que la presente exposición es mi estricta responsabilidad, está basada en información científica actual y en mi experiencia personal. También es importante señalar algunas consideraciones generales cuando vamos a tratar a algún paciente con algún fármaco que contenga algún mecanismo de acción opioide. En primer lugar, y esto es cierto para cualquier patología, va a ser siempre muy importante establecer esta alianza terapéutica entre el clínico y el paciente. Recordar que existen múltiples abordajes no opioides que tienen que ser agotados antes de pasar a una terapia opioide. Y si yo considero que lo mejor para mi paciente es un opioide, hay que recordar que este tratamiento tiene que tener revisiones clínicas regulares, que tiene que ser monitorizado constantemente. Dicho eso, pues voy a presentarles primero un resumen de lo que vamos a ver en esta oportunidad. En primer lugar, les voy a presentar un caso clínico en el cual veo una patología muy frecuente, algunos conceptos novedosos en la evaluación del paciente con lumbalgia y algunas consideraciones para el uso de este buen fármaco que es el tapentadol. Así que sin más, empecemos con el caso clínico. Acá tengo una paciente de 70 años y van a ver que es una paciente que es muy frecuente en nuestra consulta diaria. Como antecedentes patológicos, ella tiene hipertensión, hipotiroidismo, dislipidemia, todos ya diagnosticados hace un tiempo, todos bien controlados. Incidentalmente refiere que hace un par de años, más o menos cuando hubo pandemia, le diagnosticaron este síndrome ansioso depresivo. Tomó fármacos, hizo psicoterapia por un tiempo, se autolimitó el cuadro, siguió con psicoterapia y después continuó con su vida sin ninguno de ellos. También es importante conocer el estado basal de nuestro adulto mayor. Esta es una paciente que es funcional, independiente para las actividades de la vida diaria. Vive con el esposo y salen a comprar, salen a caminar, no tenía limitaciones en nada de su vida diaria. Pero ¿por qué nos consulta? Ella dice que desde hace más o menos 5 o 4 meses está presentando este dolor lumbar y este dolor lumbar se irradia a miembros inferiores. Y lo que más le molesta a ella es que esto le está limitando el caminar. ¿Qué me quiere decir? Que me dice que antes ella caminaba 9 cuadras, 10 cuadras, 12 cuadras sin cansarse, pero últimamente este dolor la limita tanto que ya ha llegado hasta tener que parar a las 2 cuadras para sentarse a descansar. Entonces, otra cosa que me dice es que está preocupada porque ve que le está limitando bastante. También ha notado que cuando tiene este dolor, esto la obliga a sentarse
y que lo mejora cuando está inclinándose hacia adelante. Ya había consultado a alguien por estas molestias y inicialmente la catalogaron como un problema muscular. Le dieron diclofenaco vía intramuscular y le recomendaron que si seguían las molestias, siguiera con metamizol y paracetamol y esta combinación. Ella, después de 2 meses, aún persistía con las molestias, aún se encontraba muy incómoda, entonces volvió a consulta donde le inician el tramadol. Inicialmente se lo sugirieron cada 12 horas, luego cada 8, luego cada 6. El problema es que realmente a ella no le ha ido muy bien con este fármaco. Refiere que tiene muchas náuseas, mucha molestia y que no lo está tolerando bien y siente poco alivio con el tratamiento, por tanto, porque es incapaz de cumplir la terapéutica como se le ha indicado. Hasta ahí, no sé si hay alguna sospecha o una pista de diagnóstico. En teoría, sin exámenes auxiliares, nosotros con una anamnesis bien dirigida podemos llegar al 50-60% de los diagnósticos. Y acá hay algún par de pistas bien interesantes que nos da esta paciente sobre su problema. Si queremos aislar los síntomas más importantes que nos refiere esta paciente, tenemos este de acá. Puede caminar, pero pequeños trechos, que le limita el dolor. Eso por definición, esta interrupción de mi caminar es una claudicación. Pero cuando yo evalúo a esta paciente, yo pienso, probablemente sea una claudicación de origen vascular, una enfermedad arterial periférica. Tiene todo el derecho, tiene 70 años, es hipertensa, es dislipidémica. Pero cuando evalúo a esta paciente en el examen físico, los pulsos son buenos. No tiene esta enfermedad arterial periférica. Y otro dato bien interesante que me da es esto. Cuando se inclina hacia adelante, se siente mejor. Cuando uno vea claudicación y que no es vascular, entonces tengo que pensar en esta patología. Los americanos le llaman la estenosis espinal, los españoles le llaman síndrome de canal estrecho. Otra forma de decirlo, también le dicen el síndrome del shopping cart, del carrito de compras. ¿Por qué? Porque es una paciente que cuando se inclina hacia adelante alivia su dolor. Y los síntomas, como dice acá, empeoran cuando está la espalda completamente extendida. Es bien interesante esta patología porque muchas veces llegan a consulta simplemente con este rótulo de lumbalgia crónica. Y como ven, con un poquito de historia clínica y un examen físico en el que descarte que hay patología vascular, puedo llegar al diagnóstico con muy alta sospecha, incluso sin necesidad de ampliar el estudio con imágenes. ¿Cuál es el problema con la estenosis espinal? Como ven, hay poco espacio en esta zona donde discurre la médula. Entonces, a medida que uno envejece, la hipertrofia de las facetas debido a la osteoartritis, las patologías del disco lumbar, la hipertrofia del ligamento flavo, va a hacer que esta zona se vaya estrechando. Con ello, me comprime nervio y me da la sintomatología que tiene la paciente. Uno cree que es una patología rara, pero de hecho, lo que pasa es que muchas veces pasa por nuestros consultorios sin llegar al diagnóstico. Cuando vemos prevalencia, esta es bien variable. Va de 1.7 a 13.1 dependiendo de la serie. Y de todas maneras aumenta con la edad, siendo la causa más frecuente los cambios degenerativos. Así que si uno se ha dado cuenta, como nos hemos dado cuenta, que la edad de la población está creciendo, va a ser una patología que vamos a tener que ver mucho más frecuentemente y que no se nos puede pasar en la consulta diaria. Entonces, una vez que yo ya establecí el diagnóstico, tengo una sospecha. Ya que la patología frecuentemente se da por cambios degenerativos, entonces yo una radiografía de columna me puede ayudar a establecer osteoartritis, pero para hacer el diagnóstico, la imagen de elección va a ser una resonancia magnética. Se le practica la resonancia magnética, se confirma el diagnóstico, entonces lo que tengo que hacer con esta paciente es terminar de valorar su cuadro de dolor. Cuando decimos valoración del dolor, probablemente lo primero que salta a nuestra cabeza es la escala de dolor, la escala visual análoga. ¿Qué tanto dolor tiene esta paciente? De 1 a 10, ¿qué tanto le duele? Esta es una escala unidimensional que es buena, pero tiene también limitaciones. Una de las cosas que tenemos que recordar es que en los pacientes con dolor crónico, el dolor no es estable. Es decir, todos los que tienen dolor crónico saben que no amanecen todos los días con un 5 o con un 4 o con un 3, sino que tengo días mejores y días peores. El dolor es ondulante.
Entonces va a ser conveniente no solamente preguntar al paciente qué tanto dolor tiene en promedio, sino hasta cuánto, qué tan intenso llega a ser ese dolor, y anotarlo. Sin embargo, el hecho que me diga el paciente, tengo un 5 de dolor, y a veces un 7, realmente no me refleja en la totalidad qué tanto impacta el dolor en las actividades de la vida diaria. Por eso es que surgen estas escalas, que son las escalas multidimensionales. Va a ser importante que mi paciente con dolor crónico no solo le evalúe la intensidad del dolor, sino que evalúe qué tanto impacta en sus actividades de la vida diaria. No es igual en una paciente que vive postrada, en una paciente de 70 años activa como la que tengo ahora. El problema con estas escalas multidimensionales es que suelen ser cuestionarios largos. El SF36, por ejemplo, que mide calidad de vida, el Lowestry, y realmente a quién le gusta hacer una encuesta. Incluso los pacientes, cuando buscan ayuda, rara vez quieren llenar un cuestionario pues, con tantas preguntas. Hay varias alternativas. A mí me gusta en particular este EQUAL 5D, porque evalúa 5 dimensiones con pocas preguntas. Por ejemplo, le pregunté a la paciente qué tal le iba, y me dice que tenía cierta limitación para su movilidad, cierta limitación para su cuidado personal, tenía limitaciones, algunos problemas en sus actividades cotidianas, pero en cuanto al dolor y la ansiedad y la depresión, decían que eran muy intensos. Entonces esto, como ve, me da un puntaje de 1, 1, 1, 2, 2, 7 en total. Es un 7 sobre 10. Puede ser un dolor leve, pero si el paciente me dice que le interfiere mucho con las actividades diarias, entonces también va a ser importante tener en cuenta eso. Así que continuemos con el caso clínico. Tengo una paciente con estenosis de canal raquídeo. Va a ser bien importante que cuando yo tengo un paciente con lumbalgia, una de las primeras cosas que tengo que descartar son banderas rojas. Y yo creo que a cada uno de nosotros nos debe haber pasado. Viene un paciente con lumbalgia, ya estoy ya recetándole mi analgésico y de repente me dice, ¿tiene que ver que esté perdiendo peso? ¿Importa si mis heces han salido negras? ¿Estoy sudando en las noches y no me he dado cuenta? ¿He hecho un viaje reciente? Entonces hay que recordar que en toda lumbalgia, una de las cosas rápidas que debo hacer es descartar que se trate de otra patología de fondo que requiera más investigación. Cuando pienso en infección, fiebre, sudoración, cuando pienso en cáncer, pérdida de peso, anemia no explicada, cuando pienso en fractura, sea patológica, uso de corticoides, antecedente de cáncer, cuando tengo alguna patología o algún fenómeno neurológico que avanza rápido, tiene mucha debilidad, es rápidamente progresiva, eso exige que se estudie más esta lumbalgia. Afortunadamente esta paciente no tenía nada de eso. También va a ser importante que yo evalúe el tipo de dolor al que me enfrento. Típicamente consideramos que la osteoartritis es, por ejemplo, me da dolor de tipo nociceptivo. ¿Cuál es el problema? Que cuando ya es crónica, compromete también nervio, y eso ya me va a dar un dolor de tipo mixto. Y va a ser importante redactarlo en la historia clínica, porque el tratamiento de un dolor de tipo mixto ya es distinto que de alguno que es meramente nociceptivo. La valoración del dolor, ella me dijo que en promedio tenía un dolor de 7, pero que llegaba varias veces a 9 sobre 10, sobre todo cuando caminaba, y cuando valoramos lo que interrumpía las actividades de vida diaria, con el Elevocol me salió, como mencioné, 7 sobre 10. Entonces, para tratarla, ¿cuál va a ser el siguiente paso? Teniendo en cuenta estas consideraciones, ya me he ordenado con el paciente, tengo diagnósticos, descarté banderas rojas, veo algunas características que me van a ser importantes para decidir el tratamiento, que es lo siguiente: no hay que olvidar una evaluación psicosocial. ¿Por qué? Existen algunos cuestionarios rápidos para ver si la paciente tiene depresión, ansiedad. Porque si tienen algo de esto, tengo que tratarlo de manera concomitante. Muchas veces falla el tratamiento porque dejé de diagnosticar una depresión de fondo o un síndrome ansioso depresivo de fondo. Y eso tiene que recibir tratamiento. Es lo mismo que si yo quiero optimizar un tratamiento cardiovascular, no solamente trato la hipertensión, trato de la epidemia, veo la glucosa. También tengo que tratar si existe depresión concomitantemente, porque si no el tratamiento de dolor probablemente falle o no sea lo suficientemente efectivo. Si no veo patología, aún así el paciente tiene que ir a un abordaje biopsicosocial. Esta probablemente es una de las novedades de los últimos años,
¿Qué es lo que pasa? Sabemos que el tratamiento del dolor crónico tiene que ser multimodal, que significa que no solamente el dolor se tiene que entender como un fenómeno biológico, no es el daño de un tejido que se va, sube vía ascendente, llega al cerebro, no es solamente eso. El dolor crónico ya sabemos que tiene impacto en... Tiene impacto en la parte física, en la parte psicológica y en la parte social. En la parte física, un dolor puede limitar las actividades. Eso disminuye la masa muscular y eso hace que haga más dismovilidad. En la parte psicológica, muchos pacientes saben que al verse limitados empiezan a tener cuadros de baja de ánimo y en la parte social pues limita sus actividades de la vida diaria. Va a ser importante entender que cuando estoy frente a un dolor crónico, tengo que evaluar todas las partes. Y yo no soy experta en cada una de estas áreas. Entonces tengo que tratar con un equipo multidisciplinario al paciente. Hay pacientes más difíciles que otros, van a ver que es importante combinar todas estas intervenciones. Una de las cosas que, por ejemplo, da mejor resultado es la terapia cognitivo-conductual. Y miren, por ejemplo, los objetivos que tiene esto en el manejo del paciente con dolor crónico. Proporcionar información. Sabemos que estamos en la época de Google, de Internet. El paciente ya viene leyendo de mucha información sobre su enfermedad. Hay que promover y guiarlo. Porque si a un estudiante de medicina le es difícil a veces encontrar la información correcta, imagínense lo que es con un paciente. Hay que brindarle las armas para promover una actitud positiva y que se enfrente la misma persona a la enfermedad. Muchos pacientes vienen con nosotros diciendo, vengo para que el doctor me solucione el problema. Pero la verdad es que lo vamos a solucionar como un equipo. Él me va a decir también el feedback y me va a ayudar a darle tratamiento. Ahora, ¿esto parece bonito, gracioso o palabreo? ¿Realmente funciona este manejo biopsicosocial? Vamos a ver que, por ejemplo, hay metaanálisis que han descrito las tasas de pacientes con lumbalgias severas que regresaban a trabajar. Cuando se aplicaba el modelo biopsicosocial, vean que según diversos estudios, más o menos 63% de los pacientes aplicando este abordaje regresaba a trabajar, versus un 24,5% que regresaba cuando se hacía el abordaje tradicional. Así que va a ser una de las cosas que me dicen, ¿por qué si estoy haciendo todo bien farmacológicamente, por qué no mejora el paciente? Probablemente porque ha faltado hacer énfasis en las otras áreas. Ahora, regresemos al caso clínico. Esta mujer de 70 años, con estenosis de canal raquídeo, tiene algunas consideraciones importantes. El dolor que tiene es severo, es de tipo mixto, limita sus actividades de vida diaria. ¿Qué fármaco le puedo ofrecer a ella? Nosotros conocemos ya desde hace mucho tiempo esta escala de dolor. Inicialmente salió para el manejo del dolor oncológico, pero en la actualidad podemos extrapolarla a cualquier tipo de dolor crónico. Ya sabemos que la paciente utilizó al principio AINES, Coxib, utilizó tramadol con poca respuesta y, ojo, tiene un dolor intenso que limita mucho. Entonces, yo voy a elegir para esta paciente el tapentadol y les voy a pasar a explicar por qué. Este nuevo fármaco, bueno, relativamente nuevo, tiene algunas consideraciones que son muy útiles con esta paciente. Cuando tengo un dolor intenso, uso un opioide idealmente fuerte, puedo empezar con un opioide débil. El problema es que muchos opioides no agarran bien el dolor de tipo neuropático y voy a tener que combinarlo con otros fármacos para dolor neuropático y muchas veces tienen estos efectos secundarios. La ventaja del tapentadol es que es un opioide que llamamos atípico. Más que atípico me gusta decirle de acción dual. Sí, va a receptores Mu, pero también inhibe la recaptación de norepinefrina. Y esta sería la explicación por la cual agarra muy bien dolor neuropático. Incluso, si ustedes revisan bibliografía en la actualidad, se está utilizando mucho en una enfermedad netamente neuropática como la neuropatía diabética. Entonces, cuando tengo un componente con una enfermedad, una patología con gran componente neuropático, me resulta especialmente útil el usar tapentadol. Ojo, también va bien con dolor nociceptivo, así que los cuadros de lumbalgia son en su mayoría mixtos, entonces es una muy buena alternativa para estos pacientes con lumbalgia crónica. Otra cosa que me interesa es que el fármaco sea efectivo. ¿Ha demostrado efectividad en ensayos clínicos? Sí. Y lo más interesante es que la efectividad en los ensayos más recientes no solamente se está midiendo en la disminución del dolor,
sino en el impacto en la calidad de vida. Y este es un fármaco que ha demostrado que mejora la funcionalidad de los pacientes a diversos niveles, como vemos acá. Regresan a trabajar, mejor actividad física, se sienten mejor. En lo que es funcionamiento físico, funcionamiento social y en la función emocional, mejoran bastante con el tratamiento. Y el otro lado de la moneda, quiero que sea eficaz, pero quiero que lo tolere. Interesante porque cuando se le compara con un fármaco que es similar, porque es opioide fuerte y es vía oral, como es la oxicodona, vean que el tapentadol, que está acá amarillo, presenta mucho menos efectos secundarios típicos de los opioides: náusea, estreñimiento, vómito, boca seca. Vean que todos los opioides van a presentar esos efectos secundarios. En todos se van a dar los mismos efectos, solamente que en diferente intensidad. Una de las cosas que es más interesante con tapentadol es ese buen perfil gastrointestinal que tiene. A veces nos da miedo empezar opioide con una paciente que ya le ha ido mal con un opioide débil, pero de hecho, este tiene un buen comportamiento a nivel gastrointestinal. También se ha observado a largo plazo y, como ven, náuseas, vómitos, estreñimiento son estadísticamente efectos secundarios menos frecuentes en estos pacientes. ¿Cómo lo empezaría? Cuando yo tengo el tapentadol, tengo dos presentaciones acá en el Perú, la de liberación inmediata y la de liberación prolongada. La liberación inmediata la uso sobre todo en pacientes con dolores agudos. La de liberación prolongada la uso para los pacientes crónicos, como es esta paciente. Y es bien sencillo, lo que hago es empezar con la mínima dosis disponible en el mercado si mi paciente es virgen de opioides. Es cierto que esta paciente ya había usado tramadol, pero su uso había sido muy irregular. Preferí considerarla como una paciente virgen de opioides y empezarlo. ¿Cómo empiezo? Con la dosis mínima disponible. ¿Que cuánto es? La tapentadol de liberación prolongada, 50 miligramos cada 12 horas. ¿Qué tan rápido puedo evaluar el efecto? Vean que a diferencia que otros fármacos que agarran dolor neuropático, cada 3 días puedo ver si es necesario subir la dosis. ¿De cuánto en cuánto la subo? De 50 en 50. Tenemos en el mercado presentaciones de 50 y de 100. Entonces, de 50 cada 12 puedo pasar a 100 cada 12, a 150 cada 12, según vea necesario. No suelen en los estudios irse más allá de los 500 miligramos cada 12 horas. La gran mayoría ha encontrado respuesta entre 200 y 420. Si el paciente ya viene usando opioide y quiero hacer un switch, lo que voy a tener que hacer es una rotación de un opioide con una tabla de conversión, como si rotara, por ejemplo, un corticoide, ¿no? Entonces vamos a ver qué hicimos con esta paciente. Le empecé el tapentadol a 50 miligramos cada 12 horas. Ojo que al principio, si bien este es un fármaco muy noble con los efectos secundarios a nivel gastrointestinal, es conveniente que en pacientes que ya han presentado efectos adversos se empiece junto con el tratamiento con opioide algún sintomático. Así que metoclopramida 10 miligramos cada 8 horas por una semana. ¿Por qué por una semana? Porque este efecto afortunadamente gana tolerancia. Las náuseas, los vómitos ganan tolerancia. El estreñimiento no. Va a ser importante que la paciente continúe la fibra en la dieta. Y la paciente, de hecho, vamos a ver cómo le fue. Arrancamos con un dolor 7/10. Empezó el tapentadol, Ritar, de 50 miligramos cada 12 horas. Su metoclopramida, que se le indica por una semana, pero ella dice que fue necesario que la tome solamente por 5 días, tras los cuales realmente no mencionaba náuseas. A la segunda consulta, si bien me dijo que los episodios de dolor intenso ya habían bajado, el dolor seguía alto en 7/10. Entonces decidimos subir la dosis a 100 miligramos cada 12. Con cuidado, verificando que no hubieran efectos secundarios gastrointestinales. Afortunadamente niega náuseas. A la siguiente evaluación, la paciente ya estaba mucho mejor. Lo que más le gustaba es que se sentía más activa, y que si bien el dolor había bajado a 5/10, estas exacerbaciones intensas que llegaban antes hasta 9, ahora ya las estaba presentando de manera muy esporádica. Así que se le programó ya seguimientos más adelante a las 2 semanas y después mensuales. Y como vimos en la evolución de la paciente, siguió bajando el dolor. La paciente estaba sobre todo más activa, ya programó un viaje, ya programó una salida que hacía tiempo no hacía. Y a medida que fue continuando con el tratamiento, al bajar bastante el dolor, incluso ella decidió bajarse la dosis de 50 miligramos en la mañana a 100 en la noche,
que es una buena alternativa porque me referí un poco de somnolencia, y con eso se ha mantenido por más de año y medio. En la actualidad la paciente refiere que tiene un dolor prácticamente cero, solamente que en algún momento en el que se le ha pasado por alguna razón tomar la medicación, pues ha sentido que el dolor quería regresar, pero con una medicación por bastante tiempo está muy bien y con el dolor controlado. Ese caso era el que quería compartir con ustedes. Entonces, para terminar, me gustaría pues mencionarles. Nosotros tenemos una forma de hacer las cosas y de hecho funciona bien, nos ha funcionado bien por mucho tiempo. Pero hay que recordar que los tiempos cambian y ahora tenemos nuevas alternativas, nuevas herramientas y nuevos fármacos. Entonces también va a ser importante que vayamos con el tiempo y aprendamos a utilizar estas nuevas herramientas que tenemos en la actualidad. Muchas gracias por su atención. Muy buenas noches con todos. En esta oportunidad les traigo el tema de actualización del dolor neuropático localizado, una patología que últimamente ha sido infradiagnosticada y muchas veces ha sido pasada en nuestra consulta médica. Ese es mi CV, mi currículum, mi declaración de conflictos de interés con la industria. Esta lámina la voy a pasar bastante rápido, pero son algunas consideraciones generales que todo médico tiene que tener en cuenta a la prescripción de un fármaco opioide o que tenga un mecanismo opioide. Vamos a empezar con la definición de qué es un dolor neuropático localizado. El dolor neuropático localizado son áreas consistentes, circunscritas, del dolor máximo acompañado de sensibilidad anormal que va a tener un dolor que va a ser localizable. En este caso, este tipo de diagnóstico no va a ser migratorio y el criterio bastante importante que nosotros debemos tener en cuenta es que abarca el tamaño de una hoja, tamaño carta o hoja 4. En esta lámina tenemos un paciente que creo que para nosotros se va a hacer muy familiar, es un paciente con una patología de una secuela de una patología de herpes zóster. Para hablar de etiología o qué patologías son más frecuentes con respecto a este diagnóstico, cabe resaltar que el dolor neuropático como tal, cerca del 60% de los pacientes diagnosticados con este dolor neuropático van a ser de tipo localizables. ¿Qué patologías podemos tener? Podemos tener la patología, lo que hace un momento el doctor comentaba, ¿no? La diabetes. La diabetes, como nosotros conocemos, una de las complicaciones más frecuentes, cerca del 60%, es los cuadros de polineuropatía diabética. Las patologías oncológicas también están presentes, cerca de un 10%. Puede ser por la invasión o la compresión del tumor a nivel de una estructura nerviosa o un compromiso de dermatoma. También los procedimientos o pacientes que han sido sometidos, entre un 20 y un 50% que han sometido a un procedimiento quirúrgico, el famoso dolor postoperatorio persistente. Y esta patología, que es bastante también frecuente, que muchas veces lo vemos en nuestros pacientes geriátricos o nuestros pacientes oncológicos o nuestros pacientes también que cursan con un estado de inmunosupresión, que pueden tener la complicación de un herpes zóster. Abarca cerca de un 8%, algunas bibliografías con un 10%. No hay que dejar también de lado que los pacientes oncológicos como tal, tanto los procedimientos como son quimio y radioterapia, pueden también cursar con esta patología. Muchas veces son infradiagnosticados o también muchas veces estos pacientes, si no llegamos a los criterios correctos, podemos infradiagnosticar este dolor neuropático localizado.
En la clínica y para el diagnóstico es importante que nosotros tengamos en cuenta que en el dolor neuropático es bastante frecuente que nosotros tengamos los signos positivos y también los signos negativos. En los signos positivos, ¿quién no ha tenido un paciente que cursa con un dolor punzante o con dolores tipo punzadas? O un paciente que nos refiera, tengo ardor, tengo quemazón, doctora, si me pongo la ropa empieza a dolerme un poco más, o al utilizar la ropa ajustada empieza a tener dolor en la zona alterada o en la zona que está cursando con alteración de la sensibilidad. También existen signos negativos, que son la parálisis, la paresia, la anestesia, hipoestesia o hipoalgesia. ¿Un paciente con dolor neuropático puede tener estos dos? Sí. Sí puede cursar tanto con signos positivos como con signos negativos. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que el paciente con dolor neuropático localizado va a tener una alteración, una pérdida sensitiva en la sensibilidad de la zona afectada. Para el diagnóstico, muy aparte de nuestra clínica que nosotros podamos tener con nuestro paciente, también es importante tener herramientas que nos ayuden a confirmar, que nos ayuden también para llegar a un diagnóstico certero o muchas veces a un diagnóstico casi en su totalidad. Existen a nivel mundial múltiples escaleras o escalas, como también nosotros para evaluar dolor, los que hacemos dolor. Pero para el dolor neuropático en sí existen escalas que cuentan con muchos ítems. Pero para el dolor neuropático localizado nosotros contamos con una herramienta bastante práctica, bastante fácil, que vamos a ir obteniendo los criterios de acuerdo a simples preguntas, a 4 preguntas que van a tener que si el paciente, por ejemplo, ha cursado con una historia de una lesión o enfermedad relevante, vamos a poder marcar en el cuadrito como les traigo si lo presenta o no lo presenta. La segunda pregunta va a ser si la lesión o la distribución del dolor va abarcando una zona neuroanatómica o un dermatoma. Por ejemplo, un paciente con herpes zóster normalmente puede ser torácico o podemos nosotros delimitar la zona, ¿no? Ya sea un T2, un T3, un T4 o también una zona lumbar, ¿no? O también las zonas de los miembros inferiores. El tercer ítem de esta herramienta de diagnóstico para dolor neuropático es que si el paciente, ahí va la parte mucho del examen físico, está presente alguno de los signos y síntomas positivos o negativos. En este caso, también es importante nosotros evaluar cuando tengamos un paciente o una sospecha de dolor neuropático. El último criterio, y para mí el más importante, para este diagnóstico es que si el dolor o la lesión que nosotros podamos delimitar, ya sea con todos los cambios que ya hemos mencionado, abarca o está delimitada a una hoja tamaño carta. Si nosotros contamos con 3 respuestas positivas de esta herramienta o de esta evaluación de un diagnostic tool, vamos a tener con 3 respuestas positivas un dolor neuropático probable. Pero si a estos criterios le aumentamos lo que les mencionaba, que la zona delimitada es tamaño de una hoja A4, tamaño carta, podemos hablar que ya tenemos con un paciente con un diagnóstico neuropático localizable probable. Para el diagnóstico, una vez tenido con nuestros pacientes, cuando nosotros revisamos con respecto a esta patología que no es desconocida, nosotros podemos encontrar en múltiples buscadores el dolor neuropático localizado. Existen cerca de más de 2.000 artículos que nos dan entre recomendaciones, escalas, consensos de tratamiento, y eso nos trae al tratamiento de esta patología. Les traigo la lámina donde les puedo mostrar las diferentes guías y revisiones y recomendaciones para iniciar un tratamiento adecuado y por ende mejorar también el dolor de nuestro paciente. Las guías tanto de NeoPCG en 2015, la de FEDELAT, de las sociedades neurológicas, y también las guías de manejo para el dolor neuropático nos hablan, como les traigo en la pantalla, que los parches de lidocaína, sin prestar atención de inferioridad con respecto a las recomendaciones de primera línea, lo vamos a tener en las diferentes guías que ya les he estado mencionando.
al igual que los antidepresivos, al igual que los coadyuvantes, al igual que los anticonvulsivantes, también están recomendados a nivel mundial. Cuando nosotros elegimos un tratamiento o planteamos un tratamiento al paciente, nosotros también tenemos que brindarle la seguridad del caso. Y esto nos trae a mente que estos parches de lidocaína, que para este tipo de diagnóstico de dolor neuropático localizado, nosotros tenemos que tener en cuenta que el principio farmacológico es la lidocaína. La lidocaína, como todos conocemos, es un anestésico local. Este anestésico local para muchos es temido muchas veces por las concentraciones que se pueden llegar a nivel sanguíneo, pero este parche de lidocaína al 5%, con 700 miligramos de lidocaína en el tamaño total de 10 por 14, nosotros podemos tener que por cada centímetro cuadrado este parche cuenta con 5 miligramos de lidocaína. Por tanto, las revisiones con respecto a la seguridad mencionan que son 40 a 60 veces inferiores a las concentraciones tóxicas para poder, ya sea con los efectos adversos o con las complicaciones de los propios anestésicos locales. Ahora, hay un dato bastante importante. Nosotros conocemos que en los cuadros de arritmia también se utilizan en algunos casos, es bastante temido utilizar los anestésicos locales a ciertas concentraciones. También mencionan las revisiones que 10 a 20 veces menores que las concentraciones plasmáticas se van a absorber. En los diferentes artículos mencionan que la lidocaína a nivel sistémico hablan de un menos de 3% de la absorción sistémica. Esto quiere decir que al colocarlo los parches de lidocaína no nos van a dar ese efecto anestésico, sino un efecto refrescante, un efecto analgésico de la zona dañada. Este es un consenso bastante importante que se brindó a nivel internacional con respecto al algoritmo, cómo utilizar o en qué momento decirle a nuestro paciente sí o en qué momento decir vamos a cambiar de medicamento, vamos a rotar. Esto es importante que cuando nosotros iniciamos un tratamiento tópico, tengamos que hablar con nuestro paciente y mencionarle que existen periodos de que el fármaco tiene que hacer efecto. Para eso es importante que el tratamiento tópico cuente con un periodo de 2 a 4 semanas de uso para nosotros poder decir si hay respuesta o no hay respuesta. En este caso, si tenemos un paciente con las diferentes causas que hemos estado mencionando y aplicamos el parche tópico y este paciente después del mes acude a consulta y nos menciona que ha calmado el dolor cerca de más del 30%, yo la conducta que debo seguir es continuar con el parche por lo menos hasta un cuarto mes o hasta que el propio paciente decida el uso. Si tengo un paciente con una respuesta parcial que tiene un alivio de menor del 30%, yo puedo optar por añadir un medicamento de acción sistémica. Puede ser un anticonvulsivante, un antidepresivo tricíclico, un IRS. Estos medicamentos deben ser añadidos si hay una respuesta parcial. Pero ¿qué pasa si tengo un paciente que después de las 4 semanas no tengo respuesta? Yo ya debo ir pensando en cambiar a otro esquema de recomendación o otro esquema de segunda línea sistémica. Les traigo un caso clínico de un paciente varón de 70 años, natural y procedente de Lima, con antecedentes medicamentosos, ninguno. Tiene los antecedentes personales y patológicos, que es un paciente con hipertensión en tratamiento con irbesartán y tiene una enfermedad coronaria con tratamiento anticoagulado. Es un paciente también que recibe, que había sido operado en el 2017, de 5 stent, y también había tenido un infarto del miocardio anteroseptal. Este paciente tenía una gama de medicamentos, pero hace un año mencionaba que había debutado con un episodio de herpes zóster, que había recibido tratamiento tardío. Él menciona que a la semana, como sentía en esa zona torácicas posterior, empezó a sentir mucho picazón y él lo añadió como un tipo de alergia.
pero a los 4 o 5 días recién se percató, porque es una zona bastante difícil de muchas veces darse cuenta, con una presencia de vesículas. En este caso, inició con un tratamiento antiviral y lo completó aproximadamente con 10 días. La pregunta que le hicimos al paciente fue si en el momento que inició este picazón o estas vesículas, él había presentado alguna molestia de dolor o algún dolor tipo ardor, tipo electricidad. Él mencionó que sí, había presentado un tipo de dolor tipo electricidad en algunos momentos, punzadas, pero no le hizo caso y empezó a tomar un aire. Por lo tanto, menciona que el tratamiento lo terminó y persistía con estos medicamentos antiinflamatorios. El paciente no tiene ningún antecedente familiar. Acude a nuestra consulta mencionando que después del episodio empieza a presentar a los 2 meses, con un tiempo de enfermedad de 10 meses, que acude a nuestra consulta, por un dolor en el hemitórax izquierdo. Es el paciente que les traigo en la lámina. Es un paciente que empieza a presentar dolor a nivel del tórax posterior, de tipo quemazón, de tipo ardor, y que se irradiaba hacia la zona anterior del tórax. Más o menos hablamos de un compromiso de T3 hasta T6. Este paciente mencionaba, cuando nosotros lo evaluamos al examen físico, estaba con hiperpatía y tenía un compromiso de hiperalgesia en esta zona, más que en la zona de región anterior. Lo catalogamos y utilizamos la escalera visual análoga como una escalera visual análoga de un puntaje de 5 hasta 7. Y en crisis, que eran en las tardes, noches, da la casualidad que en la consulta siempre veo este tipo de pacientes y normalmente menciona que la crisis empieza en la tarde y noche, o muchas veces no le deja dormir este tipo de ardor o quemazón y también esta electricidad. El paciente en las funciones biológicas estaba con un sueño alterado y las demás funciones biológicas se encontraban dentro de límites normales. Este paciente, cuando también nosotros lo examinamos, nosotros siempre en las unidades de dolor delimitamos la zona para varios objetivos. Uno, también por fines académicos, porque en las instituciones, tanto en Neoplásicos como en Rebagliati, somos bastante académicos, somos bastante docentes, y delimitamos la zona. El paciente tenía un compromiso del dermatoma de T3 hasta T6 en el lado izquierdo. Estaba con hiperalgesia, como les mencioné, hiperpatía. Y como estábamos conversando con respecto a la herramienta de Diagnostic Tool, el paciente contaba con los 4 criterios. ¿Esto qué quiere decir? Con 4 respuestas positivas. Venía de un antecedente de herpes zóster. Tenía el dermatoma comprometido. Contaba también con los signos positivos. Y también la zona de la lesión abarcaba la hoja de tamaño carta. En este caso, nosotros nos planteamos como un diagnóstico de un dolor neuropático localizado, de etiología neuralgia posherpética. El paciente iniciamos con un tratamiento. Cabe resaltar que cuando este paciente llegó derivado de cardiología, ya había tenido consultas con la especialidad de neurología y también de gastroenterología. En el caso de cardiología, por sus controles de la hipertensión y la enfermedad coronaria. Nos derivó porque persistía el dolor a pesar de haber tomado una gama de medicamentos, entre los cuales voy a mencionarlos. Él había estado tomando la pregabalina, 75 miligramos cada 8 horas. También, como no hubo respuesta a los 2 meses, rotaron a oscarbazepina, 300 miligramos cada 24 horas, y a la semana le suben a 300 miligramos cada 12 horas. También había sido medicado con carbamazepina. También le llegaron a dosis tope, para nosotros con dosis analgésica de 200 miligramos cada 8 horas. El paciente mencionaba que al tomar esta medicación tenía el efecto adverso de náuseas y vómitos y muchas veces se quedaba dormido durante el día, tenía un sueño invertido. En ese caso, porque no toleraba mucho la vía oral, fue derivado a gastroenterología. Al realizarle la consulta, plantea una endoscopía y lo catalogan como una úlcera gástrica. Por tanto, le brindan tratamiento, pero también le dejan condicional un opioide, que el opioide más conocido, que
por la mayoría de médicos es bastante recetado, fue en tramadol en gotas, porque las pastillas todas tenían bastante efecto emético. Cuando inicia él con el opioide menor, cursa con somnolencia y en lo que él nos menciona era que había cursado también con palpitaciones, por ende lo suspende. Llega a nuestra consulta y lo primero que nos dice también cuando vamos a plantear ya el tratamiento, cuando ya lo diagnosticamos, fue de que no quiero ningún tratamiento de pastillas, no quiero ningún tratamiento sistémico. Ahí es un gran reto para todo médico, ¿no? Nosotros nos basamos mucho en los medicamentos farmacológicos. En este caso, como conocimiento, el dolor neuropático, nosotros tenemos que siempre han sido tratamientos sistémicos y vía oral. Y para muchos artículos mencionados de esta patología, mencionan que muchas veces nosotros nos encontramos con un dolor neuropático, a veces refractario o muchas veces de difícil control. En este caso, nos ayudamos de las guías, de las recomendaciones y le planteamos al paciente utilizar parches tópicos. En este caso utilizamos el parche de lidocaína al 5%. Le explicamos que no podría abandonar el tratamiento, o por lo menos no podría abandonar el tratamiento de que no me sirve a la semana, no me sirve a las 2 semanas. Le pusimos un tope, por decirlo así, que al mes teníamos que nosotros controlarlo. Y es lo que él aceptó voluntariamente y dijo que sí, pero que por ahora quería solo probar en la región del tórax posterior. Se le llegó a colocar el parche en la región posterior, en T3 hasta T6, en el medio del dermatoma comprometido. También se le añadió, porque cursaba también con leve cefalea, paracetamol cada 12 horas, y como tenía el sueño alterado por el tipo de dolor, y en las guías también recomiendan utilizar un ansiolítico, utilizamos clonazepam 0,25 miligramos por noche. El paciente vino a las 4 semanas a consulta, continuaba con su tratamiento de gastro y vino y nos mencionó que el dolor había bajado bastante y que el tipo de dolor que al colocarse la ropa ajustada ya había disminuido bastante. Estábamos hablando de un EVA de 2/3, lo que muchas veces, él mismo lo mencionó, no había tenido ese efecto con los medicamentos anteriores. Y también otro dato bastante importante que nos llamó la atención era de que no presentaba efectos adversos. Como el dolor se empezó a controlar, él lo utilizaba a las 6 de la tarde y se lo retiraba aproximadamente 7 de la mañana. Podía descansar mejor, no había cursado con ningún efecto adverso, como les mencionaba, y podía realizar más actividades porque muchas veces por los medicamentos que había estado tomando solo pasaba durmiendo todo el día. Lo citamos a los 2 meses. Actualmente, hace un mes lo pudimos ver, el paciente continúa con los parches de lidocaína en la zona, pero como ha iniciado en la región posterior, él decidió aumentar el parche a colocárselo también a ese ardor leve que tenía en la región anterior en el mismo nivel, ¿no? Actualmente está manejando un EVA de 2/10, está con las funciones biológicas conservadas, ya abandonó el paracetamol, ya no toma clonazepam, está solo con un tratamiento tópico y con sus medicamentos de cardiología y con sus controles también de neurología per se. Ahora, ¿qué dice la evidencia con respecto a los parches de lidocaína? Hay una revisión bastante grande, una revisión de recomendaciones de un estudio francés en las que mencionan que el dolor neuropático, y nos menciona esta tablita bastante interesante. Esta tablita es bastante interesante porque si nosotros podemos ver en la lámina, vemos que los parches de lidocaína están incluidos en la primera recomendación, en primera línea para cuando nosotros vamos a tratar este tipo de diagnóstico. Algo importante que también los parches de lidocaína tienen es que pueden combinarse o no tienen interacciones con otros fármacos. Eso lo hace que sea más accesible para el uso tanto del paciente y para el mejor control de síntomas. Esta es otra tablita con respecto a la comparación con respecto a las terapias sistémicas. Todos hemos tenido en nuestra consulta un paciente con una polineuropatía o un paciente posoperado de una toracotomía o mastectomía que está teniendo una comorbilidad o un paciente geriátrico
¿no? En este caso vemos que los efectos normalmente de los antidepresivos en pacientes geriátricos, antidepresivos tricíclicos, muchas veces es bastante limitado por los efectos adversos que pueden tener, y más en nuestro paciente, por ejemplo, es un paciente coronario. También es importante comparar con los gabapentinoides, que sí tienen una muy buena eficacia, tienen una buena recomendación, al igual que los parches de lidocaína, pero los efectos de somnolencia, vértigo, muchas veces hace que el paciente abandone el tratamiento, o muchas veces hace que solo lo tome condicional, ¿no? Es lo típico que nosotros vemos. También si nosotros vemos la caracterización de la tolerabilidad, nosotros vamos a tener que un paciente, si le ponemos un tratamiento tópico y va a mejorar el dolor y por ende no va a tener tantos efectos adversos, va a ser más aceptado en este caso, ¿no? Por el mismo paciente, y si no va a tener estos efectos a nivel de somnolencia, mareo, fatiga, aún más, y más si es un paciente de la edad que les traigo, ¿no? Los valores y preferencias del paciente siempre va lo típico en la consulta, ¿no? No tiene una pomadita, no tiene un gelcito para calmar el dolor, ¿no? O necesariamente las frotaciones que a veces nos piden, ¿no? Pero en este caso, cuando utilizamos los parches de lidocaína, es bastante aceptado por el propio paciente si le planteamos los objetivos y el por qué estamos utilizando este tratamiento tópico. Estos son demás artículos. Hay muchos artículos con respecto al diagnóstico de dolor neuropático. No solo, como les menciono, podemos tratar las causas metabólicas, sino también las causas infecciosas. Hemos tocado ya el caso de neuralgia posherpética, pero también podemos tener un paciente con una neuropatía por VIH o también un paciente con patología oncológica que puede estar cursando con un dolor no neuropático localizado si nosotros contamos con todos los criterios. O los pacientes típicos que nos llegan a la consulta, posartroplastía, posarnoplastía, muchas veces pueden cursar con un dolor. Y nosotros tenemos que tener en cuenta cuando diagnosticamos, debemos también tener algoritmos para poder explicarle al paciente o por lo menos darle un alcance o estos parches de acción tópica nos van a ayudar también a manejar el dolor, ¿no? En este caso, el dolor neuropático localizable. ¿Qué podemos llevar los mensajes a casa? Que la patología del dolor neuropático localizable abarca el 60% de nuestros pacientes con dolor neuropático. Por ende, si nosotros tenemos un paciente que estamos sospechando de un dolor neuropático, tenemos que también tenerlo como un diagnóstico diferencial. Eso es uno. Se deben identificar herramientas para poder, o escalas, para poder tener un diagnóstico que nos ayude a tratar bien a nuestro paciente o por lo menos acercarnos a mejorar la calidad de vida y mejorar el dolor que tiene. Y una de las herramientas recomendadas por la practicidad y por los datos que se pueden obtener en consulta es la herramienta diagnóstica de dolor neuropático localizable. Los parches de lidocaína ya están como tratamiento tópico dual por su mismo mecanismo de acción, que es a nivel local, que debe ser considerado como tratamiento de primera línea, al igual que los otros medicamentos de acción sistémica, y también debe ser adecuado a cada paciente, individualizar cada caso, cada paciente. Los pacientes, es importante que en nuestra consulta les mencionemos que debe utilizar estos parches tópicos en un promedio de 2 a 4 semanas. Esto quiere decir que nosotros podemos citar al paciente a las 3 semanas o al mes de iniciado estos parches de lidocaína. Son unas fotos de las instituciones que coordino y hemos estado hace unos 3 días con la lucha contra el dolor mundial, que ya es una enfermedad y ya está en la codificación del CIE-11. El dolor ya está aquí, ya está presente hace mucho tiempo y ya es una enfermedad y por tanto debe ser tratada correctamente. Les dejo este pensamiento. No se considera ético ni apropiado tener a un paciente sufriendo durante días mientras se progresa en una escalera analgésica hasta llegar a un fármaco idóneo. No olvidemos que tratamos pacientes, también tratamos a una familia que sufre con él, ¿no? Eso es todo lo que les traigo para esta noche. Cualquier pregunta, estamos abiertos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, doctora Becerra, doctora Sotelo, por la presentación. Bueno, mientras vamos animándonos a hacer algunas preguntas a las ponentes. Justo. Sí, doctora. Buenas noches. Sí, muy interesante las charlas. A la primera doctora, a la primera expositora, quería preguntar, dado que el problema está, y ahí persiste, ¿cuál es la longitud de tiempo en la que tendría que usar el fármaco que planteó? Habló de 1 año, etcétera, pero pregunto, ¿qué tan largo? Porque el problema siempre está. Segundo lugar, ¿qué hay de cierto la obesidad? Si la paciente es obesa, tal vez debería yo recomendarle que baje de peso. Y tercero, ¿qué comentario nos puede hacer sobre la adicción a opioides que leemos con mucha alarma, sobre todo en Estados Unidos? ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Si nos puede pintar el panorama. Y para la segunda expositora, cuando nos comentaba de que a veces este dolor puede ser un poco rebelde, etcétera, y podríamos utilizar otra droga, dijo que o el paciente podría estar deprimido, ¿no? Porque las actividades de la vida diaria y las actividades instrumentales deben venirse abajo. Entonces, pregunto, y puede estar incluso deprimido, dijo con mucha claridad que los tricíclicos, no, por supuesto, porque los tricíclicos están proscritos en el adulto mayor. Sin embargo, pregunto, ¿los inhibidores de la recaptación de serotonina podrían ser válidos en esta situación? Muchas gracias, escucho. Bueno, muchas gracias por las preguntas y son súper interesantes. Como se ve que todos en este auditorio tratamos dolor y nos enfrentamos a esas dudas, nos enfrentamos a esos problemas. En primer lugar, el tema del tiempo. ¿Por cuánto tiempo yo le voy a dar un fármaco a mi paciente? En verdad, por el tiempo que le resulte a ella útil y funcional. He tenido pacientes que están 2 años, 3 años, no desean operarse, tienen una discopatía, tienen un componente neuropático en su lumbalgia, entonces les va bien con el tapentadol y de todas maneras mantengo el tratamiento. Hay pacientes que les ha durado 1 año, 6 meses, y después empiezan a empeorar. Una vez si mi paciente empeora, tengo que pasarme al 4.º escalón, que es intervencionismo. He tenido pacientes que empiezo tratamiento y no mejoran. Tengo que pasar un 4.º escalón. Lo que tenemos que recordar es que la terapia del dolor ya no la tenemos que ver como un combo que tengo que aprender, ¿no? Que doy AINE con DEXA, no son combos, sino son terapias que se indican individualmente para cada paciente, dependiendo qué es lo que le vaya mejor. Es por esto que si el paciente de arranque creo que se va a beneficiar con intervencionismo, de hecho debería empezar con intervencionismo, no estar pasando de peldaño a peldaño de la escalera. Pero muchos pacientes, sobre todo adultos mayores, y esta patología es frecuente en adultos mayores, tienen comorbilidades en el que me limita mucho la cirugía. Puedo empezar con esto y va a ser también una transacción que haga con el paciente. ¿Se siente bien? Claro, mi paciente tiene un poco de somnolencia, un poco de boca seca, pero a cambio está ganando funcionalidad y con eso ella está contenta, ¿no? La otra pregunta era sobre el tema del sobrepeso. Sí, de hecho es bien importante hacer un manejo multidisciplinario. Es complicado porque eso implica que yo no soy experta en nutrición, ni experta en terapia, ni experta en psicoterapia, en terapia cognitivo-conductual. Tengo pautas porque el paciente me va a pedir recomendaciones, pero trabajo con un equipo que sí sabe hacer estas cosas. El tratamiento de obesidad, ya sabemos, los internistas, es muy variado, tiene múltiples aristas que tiene que considerar. Incluso la indicación de la terapia física. Los pacientes me dicen, el doctor anterior me mandó a correr con un sobrepeso, con rodillas muy maltratadas o con una columna más maltratada, termina empeorando el dolor. Necesito un experto que indique qué ejercicio hacer, cómo hacerlo. Necesito un experto que me ayude a identificar cuál es el problema, porque está comiendo en demasía, tal vez necesita un fármaco para controlar eso. Sí, necesito trabajar con un equipo multidisciplinario, porque si yo veo que mi paciente se va a beneficiar con pérdida de peso, es algo que le tengo que indicar. Y bueno, y la tercera pregunta era sobre el sobreuso de opioides. Cuando vemos bibliografía, seamos sinceros, nosotros usamos mucha de la bibliografía que yo leo, es bibliografía norteamericana. Y acá hay warnings por todo lado, precauciones por todo lado, diciéndome que cuidado con el sobreuso de opioides.
Pero cuando leemos bibliografía en Sudamérica, nos dicen, estamos muy por debajo del uso de opioides. Yo enseño a alumnos de pregrado, enseño a alumnos residentes, y cuando les pregunto dosis de AINES, se manejan más o menos bien. Dosis de tramadol, la mayoría sabe. Dosis de opioides, no sabemos. Tenemos 2/3 de la escalera analgésica que no estamos manejando bien. Acá en nuestro medio, no es que no sea un problema el sobreuso, pero probablemente nuestro enfoque tiene que ver más en el subuso. Ahora, igual que tenemos en claro que no todos los AINES tienen el mismo riesgo de sangrado gastrointestinal, hay que tener en cuenta que no todos los opioides se comportan igual y no todos tienen el mismo riesgo de dependencia. Se ha estudiado, por ejemplo, comparando en un grupo poblacional grande el riesgo de dependencia de opioides, de oxicodona versus tapentadol, y es un 60% menos. Es un número bastante grande. Tanto así que en vista de estos estudios, se nos permite que el tapentadol, siendo un opioide potente, no requiera receta de narcóticos. Que no significa que no tenga riesgo. Igual voy a tener que valorar a mi paciente antes de usar un opioide. Pero el riesgo no es igual con todos los opioides. Hay opioides que generan más dependencia que otros. Uno de los que genera un montón de dependencia es la petidina. Nadie va a usar para un dolor crónico petidina, o no es recomendable usar este fármaco. Sí, tenemos que aprender, lo que tenemos que hacer es aprender a manejar más de una herramienta. Porque no digo que esta vaya a ser buena para todos los pacientes, pero se presenta como una alternativa interesante para el manejo, sobre todo cuando tiene mucho componente neuropático. Gracias por la pregunta. Bueno, doctora, buenas tardes. Muy bonita pregunta la que nos menciona, ¿no? Cuando nosotros revisamos las guías y siempre vemos la patología del dolor neuropático, a nuestra mente vienen los neuromoduladores. Pero es muy conocido que los neuromoduladores son medicamentos que su acción o su mecanismo de acción tienen a partir de semanas. Y nosotros nos encontramos con pacientes que en la consulta nos dicen, doctora, tengo dolor, ¿qué hago? Y si tenemos un paciente geriátrico, nosotros debemos evaluar que ese paciente ya viene con múltiples comorbilidades y con una gama de medicamentos. Y lo que se busca, el objetivo en el paciente geriátrico es disminuir la polifarmacia. Como lo mencioné, los antidepresivos tricíclicos en el paciente adulto mayor casi se está proscrito. Los inhibidores de la recaptación de serotonina son medicamentos que nos ayudan, sí. Siempre acuden a la consulta la mayoría de los pacientes con el diagnóstico de polineuropatía diabética con el medicamento de duloxetina. Pero ¿qué pasa con este medicamento de duloxetina? Es bueno, es cierto, por el mismo mecanismo de acción, pero los efectos adversos que pueden tener, como son vértigos o somnolencia, hace que mi paciente solo lo tome condicional al dolor. Y si nosotros vemos la fisiopatología del dolor neuropático per se, vamos a ver que la fisiopatología del dolor neuropático va a haber mucho compromiso de la sensibilización central. En este caso, si yo tomo el medicamento solo condicional, no voy a tener ningún efecto. Y ahí va las recomendaciones. Está la duloxetina como recomendación de primera línea, pero hay que nosotros individualizar a qué paciente le doy o por lo menos a qué paciente puedo hacer una terapia dual. Puedo utilizar un parche tópico por si tengo un diagnóstico localizado y también puedo utilizar un medicamento sistémico, dependiendo cómo tenga a mi paciente el performance. De todas maneras, algo que se ha resaltado bastante en las dos presentaciones es esto del manejo individualizado, ¿no? El poder identificar los diferentes factores que tienen nuestros pacientes como factores de riesgo, estas banderas rojas que mencionaba la doctora Becerra, que son importantes identificarlas al momento de hacer la historia clínica del paciente. En ese sentido, de pronto, haciendo un resumen un poco rápido, importante el equilibrio entre los eventos adversos y la eficacia analgésica, ya lo decía la doctora Sotelo también. Hay muchos medicamentos sistémicos para el manejo del dolor neuropático y del dolor neuropático localizado, que he dicho que son indicación de primera línea, pero que de pronto tienen mucho potencial de evento adverso. Y entonces ahí es importante este equilibrio que podemos lograr y una
una alianza estratégica con nuestro paciente para lograr una adecuada adherencia terapéutica también. Doctora Becerra, nosotros en medicina interna tenemos el dolor como una consulta frecuente, ¿no? Un motivo de consulta bastante frecuente, y también es el tramadol de pronto nuestro caballito de batalla en algunos pacientes que se proyectan a usar de manera crónica. En ese sentido, ¿cuáles son las principales diferencias entre tramadol y tapentadol? ¿Tapentadol es un tramadol mejorado? Sí, cuando salió le decían el nuevo tramadol, pero realmente no. Tiene algunas cosas que no sé, en las que se diferencia de manera bien interesante. Sí es cierto que ambos pertenecen al grupo de opioides atípicos, es decir, que tienen más de un mecanismo de acción. El problema que tengo con el tramadol es que interviene en el sistema serotoninérgico y cuando empiezo a ver esto, generalmente me dan algunos efectos secundarios no deseables. Uno, en lo que es tolerancia oral, el tapentadol es superior al tramadol en los estudios. ¿Qué significa? El tramadol es uno de los fármacos más emetizantes y yo creo que todos acá deben haber usado tramadol en algún momento en su práctica y saben que sobre todo cuando voy a usar dosis altas y rápido, el paciente va a tener probablemente náuseas, es más, lo tengo que dar con algo para las náuseas. A diferencia del tapentadol, que suele tener menos efectos secundarios en este aspecto y es más tolerable. Da menos estreñimiento, generalmente utilizo menos laxante, menos procinético con los pacientes que están con tapentadol. El tramadol es una prodroga, entonces depende también del metabolismo, de la farmacogenómica. El tapentadol no, ya es cuando ingresa como droga, entonces como principio activo, y la ventaja de eso también es que como tiene una baja unión a proteínas, tiene menos riesgo de interacciones, tiene menos riesgo de cambios propios de la persona. También les debe haber pasado que dan tramadol a una persona y le dan tramadol a la otra y no necesariamente la misma dosis, a uno lo duerme y otro no. No depende mucho de la genética, de la farmacodinamia que tiene que tiene el medicamento en este paciente. El tapentadol tiene la ventaja de que no tiene menos interacciones, tiene menos sedación y me permite a mí con 2 dosis, una de las cosas que más le gusta a los pacientes es que necesita solo 2 dosis al día versus 3 a 4 que necesita el tramadol. Entonces también se comporta como una ventaja importante porque, seamos sinceros, el dolor difícilmente lo voy a curar, lo voy a mejorar, entonces esto se proyecta a ser un fármaco de uso crónico. Muchísimas gracias por su respuesta y bueno, en aras de respetar el tiempo asignado. Doctora, una última pregunta, por favor, aquí. Sí. Sí, doctora, muchas gracias por las exposiciones, excelente. Quisiera saber, en un diabético con polineuropatía y nefrópata concomitante, el tapentadol, ¿por qué tiempo se puede utilizar cuando lo haya tolerado, ¿no? O sea, no tenga efectos secundarios, pero sí tiene esos antecedentes, ¿no? De nefropatía y es adulto mayor. Sí, de hecho creo una pregunta interesante. No se ha estudiado el tapentadol con nefropatías severas, pero se ha visto que es seguro en tanto el paciente mantenga una depuración de 30 a más. Es decir, mi paciente está con una depuración estable, por lo menos una depuración de creatinina de 30 más, no hay problema con utilizar, no se tiene que corregir la dosis, lo puedo mantener con la dosis estándar, ¿no? Si empieza a ser, lo que pasa es que algunos pacientes tienen una descompensación aguda, ahí sí es recomendable retirar el fármaco porque no tenemos certeza de cómo va a ir, ¿no? Mientras esté con 30 o depuración a más, no hay problema, se puede brindar. Muchísimas gracias, doctora Becerra, doctora Sotelo, por vuestra participación. Muchas gracias a todos los que han participado con sus preguntas. Me despido y nuevamente muchas gracias por permanecer en la sala a nombre de Grunenthal Peruana. Buenas noches. Recording stopped.